Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menosamos los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N otomana. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un vídeo jugosísimo, llenito de drama, chismes y por supuesto series turcas que te van a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que es incendiando las redes sociales, algo que tiene a todo el mundo en vilo, especialmente a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su amigos, me refiero a la película de Kerem, arden las redes y las posibles indirectas que contiene hacia su expareja, la mismísima Hande. Pero no solo eso. También copyright vamos a explorar otras series turcas que han generado controversia y revuelo por sus tramas, personajes o incluso por los rumores que las rodean. Prepárense porque esto va a estar explosivo. Antes de que empecemos a soltar toda esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no quedarse fuera de la conversación superíndice 3N. Y por supuesto dejen su me gusta al vídeo si les gusta lo que ven y compártanlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo significa el mundo para Mu. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas y el drama que las rodea. Abru superíndice 3 chense los cinturones. Empecemos hablando de La manzana de la discordia, la película arde en las redes protagonizada por Kerem Bürsin. El copyright nero de esta película podríamos clasificarlo como comedia romántica con un toque de sátira sobre la cultura de Internet y las redes sociales. La trama gira en torno a un grupo de amigos que se ven envueltos en situaciones hilarantes y a veces peligrosas debido a su adicción superíndice 3N a las plataformas digitales. Aunque la película es en su una comedia ligera, ha generado mucha especulación superíndice 3N debido a la supuesta presencia de indirectas dirigidas a Hande Erupar Rafael, la expareja de Kerem. ¿Por qué copyright digo esto? Bueno, los fans Moon S observadores han notado ciertas similitudes entre algunos personajes y situaciones de la película y la vida real de Hande. Por ejemplo, hay un personaje que es una influencer muy famosa, con una imagen pública cuidadosamente construida, y algunos consideran que podría ser una caricatura de la propia Hande. Además hay algunas luneas de diálogo que, según los fans, hacen referencia a momentos específicos de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Incluso se habla de un personaje secundario que tiene una obsesión superíndice 3N enfermiza con las estadísticas de sus redes sociales y la aprobación superíndice 3N virtual, algo que aunque común en el mundo de los influencers, algunos interpretan como una alusión superíndice 3N a ciertas actitudes que Hande podría haber tenido, según rumores. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Ni Kerem ni los creadores de la película han confirmado que se trate de indirectas reales. Sin embargo, la controversia ha servido para darle a la película una promoción superíndice 3N gratuita y ha generado un gran copyright entre el público. El equipo de marketing de la película astutamente ha evitado negar o confirmar estos rumores, alimentando la especulación superíndice 3N y manteniendo el nombre de la película en boca de todos. Algunos analistas incluso sugieren que la controversia fue, en parte, planeada para generar publicidad. Además, la película aborda temas como la presión superíndice 3N social por la perfección superíndice 3N en lunea, la superficialidad de las relaciones virtuales y los peligros del ciberacoso, temas que, aunque relevantes, se han visto eclipsados por el supuesto drama personal entre Kerem y Hande. Iru superíndice 3 Únicamente, la película que pretende satirizar la obsesión superíndice 3N por las redes sociales ha terminado siendo víctima de la misma dinámica que critica. Ahora bien, dejando de lado el chisme y la especulación superíndice 3N, arden las redes, es una película entretenida y que refleja muy bien la realidad de la vida moderna, donde las redes sociales juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Vale la pena verla, aunque solo sea para formarse su propia opinión superíndice 3N sobre las supuestas indirectas. La dirección superíndice 3N de arte es muy llamativa, con colores vibrantes y una copyright moderna que conecta con el público joven. La banda sonora también copyright N es un punto fuerte con canciones pegadizas que complementan el tono ligero y divertido de la película. La química entre el resto del elenco, Moon S Ayu de Kerem, es su superíndice 3 lida y las actuaciones son convincentes, aunque la sombra de Hande Erupar Rafael parece planear sobre todo el proyecto. Pero no nos quedemos solo en arden las redes.
Hay muchas otras series turcas que han generado controversia y revuelo por diferentes motivos. La industria de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos os, convirtió copyright-dose en un fenu superíndice 3 meno global. Esta expansión superíndice 3N ha traído consigo una mayor competencia y por lo tanto, una mayor necesidad de generar contenido que llame la atención superíndice 3N, lo que a menudo implica abordar temas controvertidos o explotar los rumores que rodean a los actores. Por ejemplo, hablemos de Aşk Memnu, una serie que causó superíndice 3 UNESCO, dalo monumental en Turquía. El geu copyright nero de esta serie es drama romántico, pero con una dosis de adulterio y traición superíndice 3N que la convirtió superíndice 3 en una bomba de tiempo. Los actores principales eran Beren Saat, Quantatl y Selçuk Yöntem. La trama adaptada de una novela clásica turca cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con un viudo rico mucho mayor que ella, Adnan. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y ambos comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. ¿Por qué copyright esta serie causó superíndice 3 tanto revuelo? Pues porque en la sociedad turca, que es bastante conservadora, el tema del adulterio es un tabú. La serie mostraba una relación superíndice 3N y lucita de una manera muy explícita, lo que provocó superíndice 3 críticas y debates acalorados. Algunas personas la consideraban una falta de respeto a los valores tradicionales, mientras que otras la defendían como una obra de arte que exploraba la complejidad de las relaciones humanas. Las escenas de cama entre Biter y Belul fueron especialmente controvertidas, llegando incluso a ser censuradas en algunos pauses. Sin embargo, la controversia solo sirvió superíndice 3 para aumentar la popularidad de la serie, convirtió copyright-dola en un verdadero fenu superíndice 3 menocultural. La actuación superíndice 3N de Beren Saat como Biter fue aclamada por la crítica y la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Independientemente de la opinión superíndice 3N que se tenga sobre ella, Aşk Memnu es una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca. Rompió superíndice 3 RU copyright cords de audiencia, generó superíndice 3 un fenu superíndice 3 menos social y abrió superíndice 3 el camino para que otras series abordaran temas muy controvertidos. También copyright N influyó superíndice 3 en la moda y el estilo de vida turcos, con muchas mujeres imitando el vestuario y el peinado de Biter. Otra serie que generó superíndice 3 mucha polu copyright Mika, aunque por razones diferentes, es MYZYL. Esta serie es un drama istu superíndice 3 rico que narra la vida del Sultut N Solimund en el Magnífico, uno de los gobernantes importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Los actores principales fueron Halit Ergenç y Mary Muzerli. La producción superíndice 3N de esta serie fue a gran escala, con escenarios suntuosos, vestuario impresionante y un elenco numeroso. La controversia de esta serie no se centró superíndice 3 tanto en el tema en sí, sino en la forma en que se representaba la historia. Muchos historiadores y acadu copyright micos criticaron la serie por tomarse demasiadas libertades creativas y por presentar una versión superíndice 3N romantizada y a veces inexacta de los hechos istu superíndice 3 ricos. Se argumentaba que la serie contribuía a crear una imagen falsa del Imperio Otomano y que trivializaba hechos importantes. Por ejemplo, se criticó superíndice 3 la representación superíndice 3N de Solimund N como un hombre obsesionado con el poder y el placer, en lugar de como un líder político y militar astuto. También copyright N se cuestionó superíndice 3 la forma en que se retrataba la vida en el Aru copyright N, considerándola demasiado glamourosa y alejada de la realidad. A pesar de las críticas MYZYL, fue uno con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial. Se vendió superíndice 3 a MUV S de 50 pauses y generó superíndice 3 un gran interu copyright S por la historia otomana. La serie mostró superíndice 3 que se podía hacer drama istu superíndice 3 rico atractivo y accesible para el público en general, aunque esto implicara tomarse algunas licencias creativas. Ademun SLU con diéresis copyright sito de mutes MYZYL, abrió superíndice 3 el camino para otras series istu superíndice 3 ricas turcas, como Dirilis, Ertuğrul, que también copyright N generaron gran interu copyright S a nivel internacional.
Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie Moon de ese reciente que También Copyright N ha dado mucho de Q copyright hablar, Sadakat Sith. Esta serie, cuyo GEU copyright Nero es drama psicolu superíndice 3 Hiko, es una adaptación superíndice 3 N turca de la serie británica Dr. Foster. Los actores principales son Kan Sudere, Kanezin Doruk y Melis Sezen. La trama sigue la vida de Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan, la es Turengau más menos ando con una mujer mucho ese joven. A partir de este descubrimiento, Asia comienza una venganza froa y calculada contra su marido y su amante, revelando secretos oscuros y desatando una guerra sin cuartel. La serie se caracteriza por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. Sadakat Sith ha generado mucha controversia por la forma en que aborda el tema de la infidelidad y la venganza. Algunos espectadores la consideran una serie empoderadora que muestra la fuerza de una mujer que se niega a ser víctima, mientras que otros la critican por promover la violencia y la obsesión superíndice 3N. Lo que es innegable es que la serie ha mantenido a los espectadores enganchados desde el primer capítulo, gracias a su trama llena de giros inesperados y a las excelentes interpretaciones de los actores. La actuación superíndice 3N de Kan Sudere como Asia ha sido especialmente elogiada, considerándola una de las mejores interpretaciones femeninas en la televisión superíndice 3N turca reciente. Y no podemos olvidar mencionar Erkencikus, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque en principio no parece una serie controvertida, generó superíndice 3 mucha polu copyright mica debido a los rumores sobre la mala relación superíndice 3N entre los protagonistas fuera de la pantalla. Se decua que Demet y Can no se soportaban y que sus constantes peleas dificultaban el rodaje de la serie. Estos rumores, sumados a la intensidad de los fans que shippeaban a los actores en la vida real, convirtieron a Erkencikus en un verdadero culebro superíndice 3N tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y debates sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Can, alimentando a UNMU es la polu copyright mica. A pesar de los rumores y las polu copyright micas, Erkencikus fue uno con diéresis copyright sito internacional y catapultó superíndice 3 a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. La serie demostró superíndice 3 que incluso las comedias románticas ligeras pueden generar controversia y revuelo, especialmente cuando involucran a actores con mucho carisma y a fans apasionados. La química en pantalla entre Demet y Can era innegable, lo que hizo que los rumores sobre su mala relación superíndice 3N fueran a UNMU sorprendentes para los fans. Y hablando de fans apasionados, no puedo dejar de mencionar, Senu con diéresis al Capm, la serie que unió superíndice 3 a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin y que dio origen a la especulación superíndice 3N sobre las indirectas en Arden las redes. Esta comedia romántica, que cuenta la historia de amor entre Eda, una florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto rico y workaholic, conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Ande y Kerem era innegable y su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. El fenu superíndice 3 meno, Senu con diéresis al Capm, fue tal que generó superíndice 3 comunidades de fans en todo el mundo, que se dedicaban a traducir la serie a diferentes idiomas, a crear contenido relacionado y a organizar eventos para celebrar el amor entre Eda y Serkan. Pero como ya sabemos, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, lo que generó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre los fans. Y ahora, con el estreno de Arden las redes, las especulaciones sobre las posibles indirectas a Ande no han hecho que aumentar el interu copyright por la película y por la vida personal de los actores. La ruptura entre Ande y Kerem fue un golpe duro para los fans, que vean en ellos un ejemplo de amor verdadero. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva entre muchos seguidores, que analizan cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de seu más menos ales. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas que han generado controversia y revuelo. Hemos hablado de Arden las redes y las posibles indirectas a Ande, de los escándalos de Ask Memnu, de las críticas istu superíndice 3 ricas a Mutes MYZYL, de la venganza en Sadakat Sith, y de los rumores en Erkencikus. Hemos visto que las series turcas pueden generar todo tipo de emociones y debates, y que son capaces de conectar con el público de una manera muy especial.
La industria de las series turcas sigue evolucionando y sorprendió Copyright Donos con nuevas propuestas y formatos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Me encantaría saber su opinión super índice 3N sobre las series que hemos mencionado. ¿CUL es su favorita? ¿CUL les ha parecido muy controvertida? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Super Índice 3 vídeos. Nos vemos la Super Índice 3 semana con secretos y chismes del mundo de las series turcas. Hasta pronto.